Debido al gran impacto de nuestro video anterior sobre las palabras de Jesús en Mateo 24:29, donde anunció que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán, hoy profundizamos en la evidencia histórica. Es vital no confundir este pasaje con otras promesas de Jesús sobre su regreso final. Aquí, el Maestro está respondiendo específicamente sobre la destrucción del Templo de Jerusalén. Muchos confunden estas expresiones con un colapso físico del universo, pero la historia es irrefutable. Aquí tienes 5 pruebas de que este lenguaje describe juicios reales sobre las naciones. Primero, Isaías declaró estas palabras en el contexto del anuncio del juicio de Dios contra Babilonia, una nación que se había levantado con soberbia e idolatría. En Isaías 13:10 leemos: Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer. Esta profecía se cumplió en el año 539 a.C., cuando Babilonia fue conquistada por los medos y persas liderados por Ciro, demostrando que este lenguaje describe la caída de un imperio y no un fenómeno cósmico literal. Segundo, Ezequiel pronunció estas palabras contra Egipto, una potencia que se exaltaba como invencible. En Ezequiel 32:7 dice: Cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado. Se cumplió en el siglo VI a.C., cuando Egipto fue derrotado y sometido por potencias extranjeras como Babilonia y Persia, evidenciando la humillación de su poder nacional como resultado del juicio divino. Tercero, Isaías también proclamó estas palabras al anunciar el juicio de Dios contra Edom, una nación enemiga que actuó con violencia contra el pueblo de Dios. En Isaías 34:4 dice: Se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército. Se cumplió entre los siglos VI y V a.C., cuando Edom fue devastado y dejó de existir como nación, mostrando que este lenguaje representa la destrucción total de un pueblo bajo el juicio de Dios. Cuarto, Joel declaró estas palabras en un contexto de advertencia sobre el día de Jehová, llamando al arrepentimiento ante un juicio inminente. En Joel 2:31 advirtió: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Este lenguaje simbólico describía la intervención poderosa de Dios en la historia mediante juicios reales y visibles que afectaron a las naciones de aquel tiempo. Quinto, finalmente, debemos entender que Jesús, en Mateo 24:29, respondió a la pregunta de sus discípulos sobre cuándo sería destruido el templo. Al decir que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán, utilizó el mismo lenguaje profético que ya tenía paralelos exactos en el Antiguo Testamento para anunciar el juicio inminente sobre Jerusalén. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue sitiada por el ejército romano de Tito. El incendio del templo y el fin del sistema sacrificial confirmaron que Jesús no hablaba del fin del mundo físico, sino de un juicio histórico real sobre una generación que le rechazó. Es fundamental comprender que Jesús estaba utilizando el lenguaje profético tradicional para describir lo que Dios estaba haciendo en la tierra a través de lo que simbólicamente sucede en el cielo. Entender esta conexión es reconocer la majestad de cómo Dios gobierna nuestra historia conforme a su palabra. Soy Mateo,